La visibilidad y el escándalo que han provocado la exposición pública de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes obligó a la Iglesia a revisar la estrategia de encubrimiento y tolerancia al fenómeno que venía sosteniendo hasta ahora. El fin de semana pasado se produjo un acontecimiento histórico sin precedentes. Se realizó en el Vaticano una cumbre en la que 190 cardenales y obispos abordaron junto al Papa Francisco el fenómeno y los perjuicios que provoca en la credibilidad de la Iglesia. Catamarca tiene su propia agenda al respecto. El próximo jueves, la Cámara de Apelaciones deberá resolver la situación del ex párroco de Andalgalá, Renato Rasguido. La otra causa es la que tiene como sospechoso al sacerdote de Belén, Juan de Dios Gutiérrez. 7y medio ha preparado un informe en relación a ambos casos. En marzo de 2014, la sociedad catamarqueña se enfrentó al primer caso público de abuso eclesiástico de su historia. Una mujer de Andalgalá denunció que el párroco de esa ciudad, Renato Rasguido, había ultrajado en reiteradas oportunidades a su hijo de 13 años. 60 días después de la denuncia y tras el apartamiento de 3 fiscales, la fiscal subrogante Soledad Rodríguez indagó a Rasguido por 4 hechos de abuso sexual. El sacerdote nunca estuvo preso. La Iglesia desplazó a Rasguido de la parroquia de Andalgalá, pero lo resguardó en el obispado de la capital y le proporcionó asistencia legal. El obispo Luis Urban tomó partido por el sacerdote. Al cumplirse un año de la denuncia, la madre de la víctima reprochó la actitud de la Iglesia. En febrero de 2018, al cumplir los 18 años, el joven abusado por Rasguido se decide a hablar públicamente. La causa contra Rasguido fue elevada a juicio por primera vez en 2016 por la fiscal Marta Nieva. Nunca pudo superar las instancias de apelación. El jueves 28 de febrero se celebrará por tercera vez una audiencia para tratar de sentar al sacerdote en el banquillo de los acusados. En octubre de 2015 se reveló otra historia de abuso eclesiástico. Un adolescente de Belén de 16 años empezó a manifestar síntomas graves de una profunda angustia. La madre revisó el Facebook de la niña y descubrió un intercambio de más de 10.000 mensajes amorosos y eróticos entre su hija y el sacerdote Juan de Dios Gutiérrez. Los mensajes no solo exponían la relación sexual, también daban cuenta de la manipulación y presión que Gutiérrez ejercía sobre su víctima. El caso cobró relieve nacional. La madre de la chica recibió una carta del obispado. Poco después de que el caso tomó estado público, se realizó una marcha de apoyo a la víctima. La concurrencia fue exigua. Los partidarios de Gutiérrez organizaron entonces una serie de contramarchas pidiendo la libertad del cura abusador. Fueron mucho más numerosas, se hacen a la salida de misa y terminan en el patio de la iglesia Belicha. Tras 35 días de arresto, Gutiérrez es liberado. Una multitud lo recibió al salir de la comisaría. La iglesia no se apartó de la línea de protección. La familia de la víctima resiste. Hay que tener mucha fuerza ahora más que nunca porque se nos viene un gran trabajo de preparación, más que todo emocional para mi hija, porque no es lo mismo en la audiencia que hemos pasado que enfrentar un juicio en donde todo va a salir a la luz, en donde las pruebas que tenemos van a salir a la luz también y obviamente que vamos a recibir de todo, apoyo y ataques también. Estamos preparándonos para eso. Las pericias psicológicas y psiquiátricas del sacerdote marcaron patologías. Los casos Rasguido y Gutiérrez fueron incorporados a la Red Nacional de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico. El abogado Carlos Lombardi, referente de la red, es lapidario. A cada cura abusador le corresponde un obispo encubridor. En los dos casos catamarqueños es notorio el desamparo y la soledad de las víctimas.
La posición social mayoritaria ha sido dar la espalda y negar cualquier tipo de solidaridad a quienes sufren los abusos. En Andalgalá, la familia del joven abusado por Renato Ragido fue blanco de una cruel campaña de hostigamiento. En Belén se organizó una marcha de respaldo a las víctimas que tuvo una asistencia insignificante. Esto fue respondido con la humillación pública. Los partidarios de Gutiérrez organizaron contramarchas multitudinarias y lo recibieron al salir de prisión como si fuera un héroe o un mártir. Esta conducta social legitima las de la justicia y la Iglesia. Los sacerdotes gozan de una suerte de fueros eclesiásticos, gracias a los cuales no quedan detenidos como ocurre con cualquier acusado de abuso carente de sotana. El hecho de quedar en libertad, a su vez, contribuye a la dilación de las causas. La situación de una persona con prisión preventiva debe resolverse en cualquier sentido como máximo a los 2 años. De lo contrario, tiene que ser liberada. Pero como los sacerdotes sospechados de abusos esperan el juicio libres, los tiempos para llegar a la instancia de definición se extienden mucho más. La desacreditación social de las víctimas afirma la posición corporativa de la Iglesia, que brinda amparo a los acusados de abuso y financia su defensa legal con instrucciones precisas para que los juicios se dilaten hasta el infinito y en la medida de lo posible no lleguen jamás a instancias de sentencia. Que casi 2 centenares de obispos y cardenales hayan abordado con el Papa Francisco la magnitud del fenómeno es indicio claro de que el tema ocupa la cima de las prioridades de la institución eclesiástica. Los resultados no fueron satisfactorios para las víctimas, pero de todas maneras resultan un hito histórico. Es una confesión inédita y la admisión institucional del daño que está provocando a la institución la difusión de estos casos y la necesidad de combatirlos. La Iglesia, la sociedad y la justicia catamarqueña tienen una inmensa deuda pendiente.